Bueno, disculpen la demora, creo que está un poco lento mi computador, no logro activar algunas cosas. Eh, para finalizar, entonces, quería simplemente mostrarles un par de modelos en torno a este otro fenómeno asociado, ¿cierto?, al movimiento de la Tierra, como es el de traslación. Que nosotros sabemos, ¿cierto?, es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que tiene un periodo de 365 días aproximadamente, y que está relacionado sin duda con la interacción gravitacional entre la Tierra y la estrella. En general, el movimiento orbital tiene la forma de una trayectoria elíptica, y eso es lo que trata de representar esta animación de la Tierra moviéndose alrededor del Sol, de nuevo, con un problema importante en las escalas, ¿cierto?, de tamaño y de distancia. Pero el modelo trata de enfatizar la idea de que la Tierra se está moviendo en una órbita con forma elíptica. Elíptica significa que tiene la forma de un círculo ligeramente achatado. Un problema de esta animación, de esta representación, es que esa elipse, como aquí por lo menos aparece representada, es un poco exagerada, digamos. En general, la órbita terrestre es muy cercana a ser casi una circunferencia, y tiene una pequeña elipticidad, pero es muy pequeña. Eso significa que la distancia de aproximación al Sol, la máxima, digamos, la mínima distancia y la máxima distancia, el perihelio y el afelio, son relativamente parecidos. No hay una gran diferencia entre la distancia que hay entre la Tierra y el Sol cuando está más cerca respecto de que cuando está más lejos. Y justamente muchas veces este modelo, este tipo de representación, con una elipse muy pronunciada, puede inducir a comprensiones sesgadas o comprensiones equivocadas en relación a, por ejemplo, el origen de las estaciones del año. Porque como hemos aprendido o se nos ha mostrado muchas veces que la Tierra pasa más cerca del Sol en algún momento que en otro momento, entonces resulta intuitivo, muy lógico pensar que mientras más cerca del Sol, entonces la Tierra recibe mayor energía, y por lo tanto en ese momento la Tierra se encontrará, por ejemplo, en verano. Y cuando la Tierra se encuentra muy lejos del Sol, o pasa muy lejos del Sol, entonces recibe menos energía y correspondería al periodo de invierno. Esta es una concepción alternativa muy frecuente y muy comprensible si uno cree realmente que la órbita de la Tierra se comporta más o menos como en esta imagen, acercándose mucho y alejándose mucho del Sol. Pero como les decía, en realidad este modelo, si bien trata de mostrar, de esquematizar la idea de que la órbita de la Tierra es una elipse, la representación es tan exagerada que induce a algunas equivocaciones. Básicamente porque la órbita de la Tierra en realidad no es tan elíptica, sino que es más bien casi una circunferencia. Nuevamente, aquí tenemos otro modelo que trata de presentar de mejor manera, que podríamos decir, el fenómeno, pero aquí tenemos simplemente un modelo gráfico estático, y que por supuesto tiene todos los problemas asociados a la escala de tamaño y de distancia. Y hay otro problema asociado en este caso a la representación de la órbita, que decimos es elíptica, pero es muy poco elíptica, más parecida a una circunferencia. Y es que cuando representamos, en este caso, el sistema Sol-Tierra, muchas veces, digamos, se usa o se apela a una representación tridimensional. Y como es el caso aquí, vemos que la órbita, digamos, está señalando que la Tierra está en algún lugar, o sea, cuando se mueve alrededor del Sol, ¿cierto? Esta órbita elíptica está dispuesta con perspectiva, como que estuviera alejada, ¿cierto?, de nosotros cuando la Tierra está al otro lado del Sol, y la Tierra está más cerca cuando está enfrente del Sol, desde nuestra perspectiva. Esto es porque, evidentemente, si hacemos una representación con perspectiva, lo que sería una órbita circular
Si la miramos desde el lado se va a ver elíptica, si es que la miramos con perspectiva. Entonces, muchas veces la órbita terrestre que corresponde a un círculo la representamos tridimensionalmente, como se intenta hacer acá con esta perspectiva, y lo que vemos es una elipse. Y entonces nuevamente surge la idea, o se promueve la idea, de que debido a que la órbita de la Tierra es tan elíptica, equivocadamente, ¿cierto? En algún minuto está más cerca del Sol que en otro, y por lo tanto eso va a generar diferencias importantes en términos de la cantidad de energía que el planeta recibe del Sol, de luz y de calor, por supuesto. Pero hay una manera bastante evidente de contrarrestar o de contrastar esta intuición, esta concepción alternativa. La idea de que mientras más cerca está la Tierra del Sol, entonces es verano, y la idea de que mientras más lejos está la Tierra del Sol, entonces es invierno, se pueden contradecir rápidamente si uno logra mostrar que verano e invierno son dos estaciones que ocurren simultáneamente sobre la superficie de la Tierra, y que ocurren así en diferentes hemisferios. De manera que cuando en el hemisferio norte se encuentran en verano, entonces en el hemisferio sur nos encontramos en invierno. E inversamente, en invierno el hemisferio norte corresponde al verano del hemisferio sur. Si es que fuera cierto que la Tierra está en verano cuando está más cerca del Sol, entonces no habría cómo explicar que el hemisferio sur se encuentre en invierno, en el caso del verano del hemisferio norte, y viceversa. Así que se requiere una explicación distinta justamente para el origen de las estaciones del año. Y esa explicación está asociada fundamentalmente a la combinación del fenómeno de traslación con el fenómeno de inclinación del eje de rotación de la Tierra. No con la rotación misma, sino con la inclinación del eje de rotación. Algo interesante e importante que muestra este modelo, de manera bastante precaria, pero logra estar presente, y que es clave en el origen de las estaciones del año, es que la inclinación del eje terrestre uno la puede ver en este caso con estas marcas verdes, ¿cierto?, que corresponden al eje de rotación de la Tierra. Si ustedes se fijan, esa inclinación se mantiene idéntica en las 4 posiciones representadas de la Tierra. Es como si el eje se trasladara paralelamente, ¿se fijan? Tiene siempre la misma inclinación hacia el mismo lado. Digamos, la parte de arriba de la Tierra, el polo norte, el eje norte, o el sentido del eje hacia el norte, está inclinado hacia la derecha en la imagen. Y en cualquiera de las posiciones también está inclinado siempre hacia la derecha. Eso significa justamente que el eje se está trasladando de manera paralela. Y eso tiene como consecuencia el que se produzca entonces esta diferenciación entre los efectos de la radiación solar en el verano, en el hemisferio norte respecto del hemisferio sur. Y esa diferenciación está aquí modelada justamente en función de los rayos solares. Nuevamente con un modelo que incluye la rotación terrestre, y que trata de mostrar qué es lo que ocurre con los rayos solares cuando inciden sobre la superficie. Fíjense qué es lo que pasa justamente en estas dos zonas marcadas con líneas amarillas, que vamos a considerar dos superficies o dos zonas de la superficie terrestre de igual tamaño, y que más o menos se encuentran a la misma distancia del ecuador, es decir, a la misma latitud hacia el norte que hacia el sur. La línea de Ecuador corresponde a la línea punteada central, y entonces hacia el sur estamos posicionados en un lugar, en un terreno, ¿cierto?, que podría estar, por ejemplo, en Ecuador, por allí, no, perdón, en Perú, Colombia tal vez, o en Australia, y otra porción que está arriba en Canadá, por ejemplo. Lo importante es que son dos lugares a la misma distancia del ecuador terrestre y que tienen el mismo tamaño. Son áreas equivalentes. Y entonces ocurre que el Sol, por supuesto, vemos que está iluminando
el lado derecho del planeta, es decir, el Sol se encuentra a la derecha del planeta, muy lejos por supuesto, y como está tan lejos, todos los rayos solares inciden de manera paralela sobre la superficie. Así es que los rayos solares llegan desde la derecha prácticamente en línea recta, paralelos, o sea, en línea recta y prácticamente paralelos sobre la superficie terrestre. Pero fíjense que la cantidad de rayos de luz que recibe esta porción de la Tierra, la que se encuentra en este caso en el hemisferio sur, es una cantidad de rayos mucho mayor que la que recibe esta porción de la Tierra que se encuentra en el hemisferio norte, en este caso. Entonces, podemos decir, las dos áreas que eran equivalentes reciben distintas cantidades de luz, y por lo tanto reciben distintas cantidades de energía. Y además, la inclinación de los rayos sobre la superficie, si se fijan, aquí los rayos inciden desde arriba prácticamente, si es que estuviéramos parados, aquí nosotros recibiríamos la luz directamente sobre nuestras cabezas, mientras que aquí arriba, en el hemisferio norte, vemos que los rayos inciden, si es que estuviéramos parados ahí, incidirían de costado prácticamente, con mucha inclinación. Y eso, por supuesto, también va a incidir en la cantidad de energía que son capaces de aportar esos rayos luminosos. Y por último, según vimos hace un momento, el día solar, el día solar tiene 24 horas, pero el día iluminado es distinto a la noche, en términos de duración, dependiendo de la latitud y dependiendo de la época del año. Entonces aquí vemos que el día iluminado va a tener una duración mucho mayor que acá, que en el hemisferio norte. Por lo tanto, esta porción o toda esta sección de la Tierra que se encuentra en el hemisferio sur, en este caso, recibe más energía de manera más directa y durante más tiempo, en comparación con el hemisferio norte, en este caso. Por supuesto, si es que mantenemos ahora, o sea, si es que introducimos la traslación y la Tierra comienza, o la imaginamos que se traslada alrededor del Sol y se está moviendo, ¿cierto?, en órbita alrededor del Sol, 6 meses después, los rayos solares no van a incidir desde la derecha, sino que van a incidir desde la izquierda sobre el planeta, y en ese caso se van a invertir estas relaciones. Ahora, quien va a recibir más energía durante más tiempo va a ser el hemisferio norte, que el hemisferio sur. De manera que es este diferencial de energía el que va a provocar las diferencias climáticas que observamos en las estaciones del año. Por lo tanto, su origen radica justamente en la combinación de la inclinación del eje terrestre con la posición de la Tierra alrededor del Sol. Les voy a dejar un modelo en la presentación que yo espero puedan revisar con más detalle, porque en el video, en la transmisión no se ve suficientemente continuo, se ve un poco pausado, pero la idea es que podamos identificar qué es lo que está pasando en distintos lugares del planeta. Recuerden que al estar apreciando la rotación, entonces lo que está pasando es que si nos situamos en cualquier lugar de la superficie y nosotros nos paramos ahí, entonces está transcurriendo el día, ¿cierto? En la medida en que acontece la rotación. Pasan las horas. En algún minuto amanece, en algún minuto anochece. Estamos en algún minuto en el mediodía, etc. Entonces, si ustedes colocan esta presentación, van a ver que, un segundo, ¿ven? Ah, la tengo aquí. Van a ver esta serie de preguntas. Déjenme volver a activar la imagen. Está aconteciendo la rotación y la vamos a detener en un instante. Y en ese instante vamos a identificar algunos lugares geográficos señalados con estas flechas, donde hay algunas preguntas. ¿Qué hora es aproximadamente en Salvador de Bahía? Y así sucesivamente.
en Santiago de Chile, en Miami, en Chicago, o en qué estación del año se encuentra Buenos Aires, Los Ángeles, por ejemplo. Hagamos un solo ejercicio a modo de ejemplo para que luego ustedes puedan revisarlo con más cuidado. Está ocurriendo la rotación, ¿cierto? Están transcurriendo las horas del día, y en ese minuto, en ese momento, tomamos una foto y la pregunta es, ¿qué hora es aproximadamente en Salvador de Bahía? Salvador de Bahía se encuentra ubicado aquí donde indica la flecha 1. ¿Dónde estará Salvador de Bahía? O perdón, ¿en qué horario estará Salvador de Bahía? Aproximadamente en esa posición. ¿Estará amaneciendo? ¿Estará atardeciendo? ¿Será el mediodía? ¿Será media mañana? Javiera sugiere que esto estaría atardeciendo en Salvador de Bahía. ¿Alguien tiene otra sugerencia o concuerda con Javiera? Media mañana, dice Daniela. Veámoslo nuevamente. Mediodía, dice Rocío. Veamos que amanece cuando empieza a iluminar el sol sobre la superficie. Así es que aquí nos encontramos en la línea que delimita ciertas noches de día. En la medida en que la Tierra rota, ¿cierto? Distintas porciones de la superficie comienzan a ser iluminadas, de manera que este es el amanecer, ¿cierto? Cualquier lugar que atraviese este límite de luz y sombra está amaneciendo. Y luego, por supuesto, tenemos que considerar que la esfera está siendo iluminada en la mitad completamente. Así es que esta línea de luz y sombra, o este límite de luz y sombra, se proyecta, por supuesto, hasta el otro lado del planeta, completamente. Y lo que estamos viendo aquí entonces es más o menos un cuarto de la superficie del planeta hacia la derecha iluminada, un cuarto aproximadamente en la oscuridad. No vemos, porque está al otro lado de la imagen, ¿cierto? El otro cuarto iluminado y el otro cuarto oscuro. Así es que pensando en los horarios ahora, ¿cierto? Deberíamos imaginar que amanecemos cuando atravesamos el límite de luz y sombra, ¿cierto? Y luego comienza a aumentar la hora del día, ¿cierto? Comienza a transcurrir la mañana en la medida en que nos vamos moviendo cada vez más hacia la zona iluminada. Comienza a transcurrir la hora del día, hasta que lleguemos a un máximo cuando el sol esté en nuestras cabezas prácticamente, ¿cierto? Que va a ser lo que llamamos el mediodía, y luego va a comenzar a descender el sol en el horizonte. Eso quiere decir que nos vamos a aproximar por el otro lado de la imagen, nos vamos a aproximar al límite de luz y sombra que corresponderá al atardecer. Así es que la hora del día va a aumentar desde el amanecer hasta un máximo, hasta el mediodía, y luego va a comenzar a aumentar el horario hasta el atardecer, por el otro lado de la representación. En este caso, Salvador de Bahía se encuentra en este punto, moviéndose, ¿cierto?, en la hora del día, avanzando en la hora del día, antes todavía de llegar al máximo que podríamos decir es el mediodía. Así que probablemente está a media mañana, podríamos imaginar, algo así como a las 11 de la mañana probablemente, se encuentra Salvador de Bahía. Mientras que, por ejemplo, Miami, que está en este punto, en el punto 3, en esta península, ¿cierto?, en Estados Unidos, podríamos decir, se encuentra recién amaneciendo. Bueno, con eso yo quisiera que termináramos la sesión. Les quiero sugerir que revisen justamente
esta diapositiva y hagan el ejercicio de responder estas preguntas, concibiendo, ¿cierto?, lo que está ocurriendo con la rotación y con la traslación en relación a el fenómeno de día y noche y el fenómeno estacional. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? Bueno, si no hay dudas, entonces, como les decía, espero que puedan eh, avanzar en el desarrollo de la evaluación 2, perdón, de la evaluación de la unidad 3, y si tienen alguna duda sobre eso, no, por favor me la pueden plantear ahora también antes de que terminemos la sesión. Profe, le dejé mi duda en el chat. A ver, voy a revisar. Claro, bueno, Javiera, lo que yo les pido es que el recurso que ustedes van a producir, ¿cierto? La grabación, el video, es el registro de un diálogo entre ustedes. Y por lo tanto, lo que me interesa es poder visualizar la interacción que ustedes van a tener en ese diálogo. Para situarnos en un contexto, como yo les decía, podemos pensar que son 3 o 4 colegas que se encuentran en un espacio laboral, profesional, lamentablemente, o por supuesto, en este caso, es un espacio virtual, y en esa interacción intercambian sus puntos de vista o se refuerzan o aportan ideas para desarrollar mejor las respuestas o las dudas que tenían sus colegas. En ese escenario, en general, ese tipo de diálogo no va a requerir, no va a necesitar o no va a tener posibilidad de hacer uso de una presentación de diapositivas o de algún material de apoyo. Por eso el foco, el énfasis está en lo que ustedes sean capaces de comunicar entre ustedes. Así es que cuando digo material audiovisual me refiero básicamente a la grabación de la conversación que ustedes tienen, entendiendo que esa conversación es un diálogo de intercambio profesional sobre algunos conocimientos más o menos específicos, los cuales se aportan opiniones, ideas, para fundamentar, para aclarar, para profundizar las preguntas que surgen en el diálogo, ¿ya? Por eso en la pauta de evaluación no hay ningún indicador asociado a material de apoyo o a diapositivas. Y por lo mismo también les sugiero que puedan utilizar, por ejemplo, la grabación de una reunión por Zoom o por Meet, donde se puedan ver las cuatro interactuando y escuchar claramente lo que cada una está aportando para dar respuesta a las preguntas que les toca o que eligieron responder. Espero que eso más o menos le aclare un poco la duda, ¿ya? Bueno, Javiera. Gracias a ustedes entonces por estar en la clase. Les deseo mucha suerte en el ejercicio de la evaluación de la unidad 3. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Ya, yo soy la que le consulté antes sobre la evaluación. Un ejemplo hipotético. Podríamos partir así como, hola Pedro, hola Andrés, ¿ustedes entienden por qué se mueve la lata con el globo? Y después la otra persona respondería así como, sí, claro, yo te puedo explicar. Primero sabes que ocurre una energía estática porque entre ambos objetos ocurre una sobrecarga de energía y una tiene que ser positiva y otra negativa. ¿Así tiene que ir o no? ¿Me puede como dar un ejemplo de cómo se puede partir la conversación? Sí, claro. O sea, el ejemplo que usted dio es sumamente pertinente, muy atingente a lo que yo espero que hagan. Es un diálogo profesional que se da, puede darse, digamos, en el espacio laboral, se puede dar en cualquier parte. Yo me imagino, para pensar en una situación bien concreta, que
que los profes se pueden encontrar en el recreo, y en el recreo comparten algunas ideas sobre estos temas, donde están un poco preocupados porque están planificando y tienen dudas, entonces quieren aclararse esas dudas y se produce el intercambio. Entonces yo esperaría que la grabación fuera algo así como una grabación que ocurre en ese momento. Es decir, quiero aclararme estas dudas, por favor ayúdame con tal cuestión. Y en ese sentido, lo que usted señala como un ejemplo es sumamente pertinente y es lo que yo esperaría. Lo que sí, por supuesto, hay que afinar bien es el uso de algunos términos, que sean lo más claros posible y en línea con lo que revisamos en la unidad. Solo para aclarar, por ejemplo, nosotros no hablamos de energía estática, por ejemplo. Yo sé que está poniéndome el ejemplo solamente, pero también a lo mejor les sirve la retroalimentación para entender dónde debieran focalizar sus esfuerzos. Si van a describir la interacción eléctrica entre la lata y el globo, entonces hay que hablar de carga eléctrica o de electricidad estática, de cargas eléctricas positivas y negativas, de atracción y repulsión. Pero si hablamos de energía eléctrica, por ejemplo, o de energía, ¿cómo lo dijo? Energía estática, parece. Bueno, nosotros creo que no hablamos de energía en ese sentido. O sea, si es que hay un riesgo ahí de imprecisión en ese tipo de descripción. Espero que se entienda que el ejemplo está bien, ¿cierto, María Teresa? Sí, sí, ya entendí. Y no podría ser un ejemplo como que a nosotros se nos ocurriría un ejemplo. Estamos hablando, en este caso seríamos las tres, y colocar un ejemplo en la imagen que usted dejó de la lata con el globo al medio y que nosotros salgamos a los lados. Pero ya que dijo que no es necesario, así que solamente tendría que aparecer las caras de nosotros y la voz. Con eso estaría listo. Claro, claro, porque, o sea, ya sabemos, digamos, qué es lo que vamos a responder, porque están dados los contextos. Así que no es necesario poner la imagen. Y el énfasis está en la capacidad para elaborar un relato, una narración que sea conceptualmente coherente, conceptualmente precisa, informativa y clara respecto del fenómeno. ¿Ya? Y por eso el énfasis está más en lo que son capaces de comunicar verbalmente que en la representación, porque esa representación ya está dada de alguna manera. Entonces podemos finalizar aquí la sesión, ¿de acuerdo? Espero que estén muy bien, mucha suerte. Ojalá puedan terminar de organizar los grupos sin mayores dificultades. Y bueno, nos veremos la próxima semana, ¿ya? Creo que había alguien que quería quedarse un minuto a comentar algo sobre una evaluación. No sé si está todavía. Profe, era ¿Sí? mi grupo, pero ya resolvimos las dudas. Eso. Ah, ya, súper, Gracias. súper, ok. Ya pues, eso sería entonces, que estén muy bien, buena tarde, cuídense, ánimo con todo.